Que Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas, amigos. Aquí estamos una vez más transmitiendo desde la iglesia Fuente de, en medio de luchas, de pruebas, de desafíos. Sin embargo, el Señor siempre está con nosotros. Hemos estado hablando la serie de los dones espirituales. Esta ocasión nos toca hablar sobre discernimiento de espíritus. Es el don que nos ocupa hablar hoy. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 10. Discernimiento de espíritus. En algún momento hemos comentado que pueda que algunos no creen o no es parte de su creencia, de su fe o de su doctrina, de sus enseñanzas. Pero nosotros creemos que los dones espirituales son una realidad en la vida de la iglesia en el tiempo de hoy. De manera que nos hemos ocupado de analizar esta serie de los dones espirituales. Hemos estado explicando hasta aquí siete dones. Este es el octavo, o más bien este es el séptimo, perdón. Este es el séptimo. Discernimiento de espíritus. Seguramente usted que ha leído la Biblia sabe y conoce de este don, porque ha estudiado las Escrituras, porque tiene años en el Evangelio, porque se ha dedicado a escudriñarla. Este don, como todos los demás dones, son dones milagrosos, porque vienen del Espíritu Santo. Este don es el que capacita al creyente para reconocer las agencias diabólicas en cualquier área, en cualquier momento, en cualquier situación. Inclusive hay enfermedades que son causadas por influencias de demonios. Y hay enfermedades que son sencillamente el resultado de causas naturales. Uno necesita saber cuándo una enfermedad es causada por los demonios y cuándo una enfermedad es resultado de causas naturales. El don de discernimiento de espíritus nos capacita, oiga bien, para distinguir influencias, para distinguir posesión demoníaca o enfermedades diabólicas que muchas veces azota la vida tanto del creyente, aunque usted no lo crea, los que no conocen al Señor. El discernimiento de espíritus concede una penetración sobrenatural en el mundo de los espíritus y revela la clase de espíritu que actúa en una persona, en un individuo. El discernimiento de espíritu también revelará cuando el estado pecaminoso de una persona
es obra de la posesión demoníaca o sencillamente un corazón no regenerado. En la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos. Por lo general, el resultado de este don o la intervención de este don de discernimiento generalmente se manifiesta para juicio, ¿sí? Para juicio. Y nosotros queremos usar la palabra de Dios, como siempre lo hemos acostumbrado. Vamos a encontrar en Hechos 13, versículo 6, si usted tiene la Biblia en la mano, 13:6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. El apóstol Pablo, con este don maravilloso, discerniendo a un hombre falso, aquí lo dice, supuestamente un profeta, pero un profeta falso, tratando de apartar, de separar la fe del procónsul Sergio Paulo. Y cuando el apóstol se da cuenta de esta manifestación diabólica, él emite un juicio sobre ese hombre que está estorbando la palabra del Señor. Esto es posible a través de este don llamado discernimiento de espíritus. Y yo me pregunto a veces, ¿será que esto le pueda pasar a algún familiar suyo que se sienta influenciado por el enemigo y que no permite que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios se establezca, que el reino de Dios se establezca en la familia, y esté estorbando, y muchas veces usted no se da cuenta? Y muchas veces usted no interviene por llevar la fiesta en paz. Yo me he preguntado, y a lo mejor. Pero encontramos ahí mismo en este libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 14, 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí encontramos nosotros al apóstol Pedro con Simón el mago, discerniendo las intenciones de este hombre, queriendo comprar. Denme también a mí esa gracia, ese don. Mira, aquí hay dinero para que cuando yo imponga mis manos sobre la gente reciba el Espíritu Santo. Y Pedro lo reprende fuertemente, fuertemente. Fuertemente hay una reprensión a este hombre, a este mago. Pedro discernió que este hombre no venía de Dios, no venía del Señor. Otra experiencia lo encontramos en el capítulo 16 del mismo libro. Si usted quiere leer conmigo, 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y cuando dice por muchos días, es que por muchos días, semanas. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. La muchacha adivina. Este asunto era como para agradecer, miren nomás, que le estaban haciendo promoción a Pablo. Estos hombres son predicadores, son evangelistas, llevan la palabra de Dios, anuncian el reino de Dios, escúchenlo. Era como para decir, gloria a Dios. Mira nada más, sin pagar promoción. Pero Pablo supo entender que esto no era de Dios. Y usted conoce la historia. Cómo él reprendió a la muchacha y el espíritu de adivinación se fue de ella. Discernimiento de espíritus. Discernimiento. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que significa distinguir, decidir, juzgar. En otras palabras, poder comprender, poder entender lo que está sucediendo en ese momento. Diacrisis, distinguir. Usted y yo necesitamos distinguir cuando aquello que escuchamos, cuando aquello que vemos, realmente viene de Dios, realmente viene de la palabra.
porque corremos un riesgo muy grande, pero bastante grande en este tiempo actual en que vivimos. Si de por sí muchas veces no sabemos discernir entre el bien y el mal, no sabemos discernir. Mire, esto es muy sencillo de entenderlo. Sabemos cómo está el mundo, sabemos cómo se están moviendo todo y a veces así no discernimos que estamos en una situación difícil. No estamos discerniendo, vamos a llamarlo, ¿cómo le puedo decir? Con un discernimiento natural, con un conocimiento natural. No podemos ni darnos cuenta de lo que está pasando. Están atacando a la familia, están atacando a la vida y uno como sin nada, como si no tuviéramos entendimiento natural, discernimiento natural. Imagínense, si no podemos discernir lo que está pasando, lo que está sucediendo, atacando a la vida, queriendo acabar con la vida, queriendo acabar con la familia, sin el discernimiento espiritual por la cosa, si no lo tenemos, corremos un riesgo muy grave. El don de discernimiento va más allá de todo discernimiento natural. Repito, el don de discernimiento de espíritu va más allá de nuestro entendimiento natural, común, va más allá de nuestro razonamiento. Este discernimiento como don no es razonamiento, no es conocimiento natural, no, es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Esta es una manifestación del Espíritu Santo que se da, que se manifiesta, que se presenta en la vida del creyente. Y nosotros necesitamos urgentemente entender cómo es que este don trabaja. Y vaya que muchas veces se ha manifestado en nuestras vidas y a veces no nos hemos dado cuenta. Y Dios en su misericordia nos ha guardado, nos ha protegido y ha tenido misericordia de nosotros. En esta manifestación del Espíritu Santo que se mueve en el creyente, distinguimos tres clases de espíritu. Número 1, el espíritu divino, que es el Espíritu de Dios. Número 2, el espíritu satánico, que viene del diablo y sus demonios. Y número 3, el espíritu humano, nosotros como seres humanos. El discernimiento de espíritu, amados hermanos, tiene la intención de desenmascarar a manifestaciones de Satanás y sus demonios. Desenmascarar. Ya vimos lo de Pedro, ya vimos lo de Pablo, cómo es que ellos pudieron discernir por el Espíritu Santo lo de la muchacha divina, lo de esos dos magos que trataban de interferir los planes de Dios. ¿Cuántas veces hemos deseado, hemos necesitado este don en nuestra vida diaria? Si usted quiere buscar en 2 de Corintios, capítulo 4, allí encontramos nosotros una actividad del enemigo. 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire qué tremendo. El enemigo cegó el entendimiento, dice aquí, de los incrédulos, Y yo me pregunto, ¿será que solo de los incrédulos? Usted podrá decir, bueno, pastor, eso es lo que dice la Biblia. La palabra cegó
Significa cerró, obstruyó, tapó el entendimiento de los incrédulos. Hay incrédulos o gente que no es cristiana, usted le habla del evangelio y simple y sencillamente rechazan todo, inventando cualquier cosa, rechazan todo. Bueno, cuando esa gente ya está cegado, significa que ya se cerró, se obstruyó, se tapó. No hay manera que ellos entiendan, comprendan, porque el diablo lo ha hecho así. El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. Y me sigo preguntando, ¿y será que los creyentes le pueden pasar lo mismo? Esa es una muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Usted dirá, pero pastor, somos creyentes. Bueno, hay de creyentes a creyentes, aunque usted no lo crea. Puede haber un creyente nominal, solo es un creyente de nombre, pero no un creyente comprometido, no un creyente maduro. ¿Cuántas veces vemos creyentes inmaduros, terriblemente inmaduros? El Señor los toca hoy, los ministra hoy. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y vuelven a sus andadas. Eso es peligroso. Eso es serio. Por eso es que necesitamos en nuestra vida esta manifestación de este don. Porque también es cierto que el Espíritu Santo siempre estará con nosotros tratando de llamar la atención de nuestra vida hacia Él. Veamos qué dice 1 Corintios 2. Déjeme leer aquí el versículo 6. Sin embargo, vea lo que dice. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría de entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que con un creyente inmaduro no se puede hacer ningún trato. Quiere decir que un creyente inmaduro no se puede tratar con él o con ella. Aquí está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué interesante. Y luego sigue diciendo, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Déjeme seguir leyendo, por favor, porque esto es muy importante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y vea lo que sigue diciendo el siguiente versículo, el 14. Porque el hombre natural, dice esta versión. Otra versión dice el hombre animal, dice otra versión. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo es que este don funciona, necesitamos movernos en el área espiritual. Necesitamos entender qué dice la Escritura. Porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y hoy más que nunca, con todo el tiempo que estamos viviendo, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder discernir las actividades del maligno, para poder discernir las actividades del maligno. Muchas veces estamos rodeados del maligno. Y sabe una cosa, a veces ni cuenta nos damos. Ahora, déjenme decirles algo. Donde existe algo genuino, necesariamente habrá algo falso. Donde existe algo genuino, necesariamente habrá algo falso. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mire lo que dice el siguiente, el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenga mucho cuidado a quien invita a su casa. Tenga mucho cuidado a quien escucha. Repito, tenga mucho cuidado a quien invita a su casa. Tenga mucho cuidado a quien escucha a través de la internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Tenga mucho cuidado, porque estos enemigos disfrazan la verdad de tal manera que lo que disfrazan parezcan verdad. Y usted dice, gloria a Dios, aleluya, es que esta es palabra de Dios. Cuidado, mucho cuidado, porque dice aquí la Escritura, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es de extrañarse que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es decir, como ministros que dan a entender que practican la justicia de la Biblia, que predican la verdad. No es casualidad, dice el apóstol. Entonces yo estoy aquí para prender, no sé si luz amarilla o directamente una luz roja. Porque el enemigo siempre va a querer imitar todo lo que es de Dios. Siempre va a querer imitarlo. Siempre va a querer trastornar los caminos rectos del Señor. Siempre. Siempre. Y va a engañar a muchos. Y engañará a muchos. Y ahí está el problema del creyente. Veamos ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esto está preocupante. Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire qué tremendo. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aleluya. Mire qué tremendo. Aquí tenemos la predicción de la apostasía en los últimos tiempos. Y aquí la palabra nos está advirtiendo, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. ¿Qué significa eso? ¿No hay un ataque ahora mismo con la familia? ¿No hay ahora mismo diferentes corrientes de pensamiento, de intereses personales que están yendo en contra de la familia? La familia está siendo atacada. Ya no se pueden casar hombres con mujeres y mujeres con hombres. Ahora pueden casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿No es esto lo que la Biblia dice? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Es decir, ir en contra de la familia. Y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí tenemos nosotros la predicción de la apostasía en los postreros tiempos. Si es que ya entramos o estamos entrando a los tiempos postreros, lo cierto es que estamos viviendo lo que está diciendo esta escritura. Y si nosotros seguimos leyendo 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el capítulo 3, dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El carácter de los hombres en estos últimos días se ha multiplicado tanto y pareciera ser que la iglesia está dormida. Pareciera ser que la iglesia está dormida. Y somos pocos los que estamos en la trinchera. Casi a diario a mí me llegan mensajes por WhatsApp, por Facebook, de los intentos en los diferentes estados de este país de aprobar el aborto. Hoy mismo me llegó uno que un amigo que está encargado a nivel nacional y que está a favor de la vida y me dice, por favor, fírmame esta iniciativa que vamos a presentar. Y yo la firmé, electrónicamente la firmé y casi todo el tiempo me está llegando lo mismo.
Y cuando veo a mi nietecita y a mi nietecito que apenas nació el jueves a las 5 de la mañana y lo veo su hermosura, veo su fragilidad. Yo digo, ¿cómo es que estas personas infelices, ingratas, pueden y quieren aprobar para abortarlos? Cuando veo una criatura hermosa, mi corazón se esternece. Y cuando pienso en esos malvados, mi corazón se pone furioso. Pero aquí está dicho. Aquí está dicho. Necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos. Necesitamos que nuestros hijos se comprometan. Necesitamos pasar tiempo con ellos. Necesitamos enseñarle la verdad de la palabra. Porque lo que hemos leído en 1 Timoteo y 2 de Timoteo, eso es lo que viene. Ya se está iniciando. Pero viene. ¿Qué será de mis niños? ¿Qué será de sus niños? ¿Qué serán de sus nietos? ¿Qué será de ellos? ¿Podrán soportar esa mentira de Satanás, esa mentira de los demonios que los hombres están llevando a cabo? ¿Podrán ellos sobrevivir de estos ataques? Entonces necesitamos el don de discernimiento para que no nos engañen. Para que no nos engañen. En la Biblia la encontramos nosotros en Mateo capítulo 16. Si usted quiere leer allí conmigo, 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Note esto, por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Entonces Pedro, tomándolo aparte, como que Pedro sacó del grupo al Señor Jesús y lo jaló de este lado, lo jaló a un lado. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ajá. Nuestro Señor Jesucristo discernió la aparente buena sugerencia de Pedro. Pedro era uno de sus hombres de confianza. Y pudo haberle dicho: bueno, Pedro, muchas gracias por tu sugerencia. Me parece que está muy bien. Me parece que me amas. Me parece que quieres librarme, Pedro. Gracias, te felicito. No, nada de eso. Nada de eso. Jesús discernió que era el mismo diablo que estaba hablando. Y entonces aquí hay una pregunta: ¿puede el creyente ser poseído y ser usado por Satanás? Es una interesante pregunta. Algunos pueden decir: no es cierto, no puede. Y entonces de Pedro,
Algunos pueden argumentar y decir, bueno, es que Pedro todavía no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, así que no sabía, no entendía. Yo tengo mis dudas. Jesús discernió muy bien que lo que Pedro estaba hablando no era Pedro. Estaba siendo influenciado, usado por Satanás, porque Jesús se dirigió a Satanás. Apártate de mí, porque me eres un estorbo. ¿Cuántas veces un demonio nos ha influenciado en la vida del creyente? ¿Cuántas veces a través de nuestra inmadurez, a través de nuestra falta de entendimiento de la palabra, el diablo se ha gozado y ha destruido un ministerio, ha destruido un servicio, ha destruido cualquier cosa, simple y sencillamente porque la inmadurez, perdón, la inmadurez me ganó. Vemos también en este mismo libro del apóstol, del evangelista Mateo, Jesús en el capítulo 4. Vemos allí cómo el Señor Jesús pudo discernir los ofrecimientos de Satanás. Versículo 3, capítulo 4 de Mateo: vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Un ataque directo a la mente y un ataque directo al gusto, al placer. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ataco tu mente, ataco tu necesidad física si eres hijo de Dios. Jesús pudo discernir que el enemigo estaba tentándolo y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice el siguiente versículo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Mire qué interesante. ¿Cuántas veces el Señor en su misericordia nos ha ayudado a salir adelante? Pero el discernimiento de espíritu es un don que el Señor Jesús dejó, envió para que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria. Muchas veces el mundo, la carne, el diablo nos hace ofrecimientos y nos parece bonito. Y a veces no nos damos cuenta, entonces necesitamos urgentemente saber discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos el don de discernimiento, nos urge para no caer y no seguir viviendo el estilo de vida que en este instante estás llevando. Esto a mí me preocupa mucho. Muchas veces este don se nos ha presentado en nuestra vida. ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido? Pero otros
lo niegan a aceptarlo. Los jóvenes, las señoritas, están siendo atacados hoy mismo y han ignorado la amonestación del Señor. Y esto que voy a decir está fuerte. En esta pandemia, muchos creyentes siguieron la vida normal. Muchos. No digo que todos, pero muchos siguieron y siguen viviendo la vida normal. No se preocuparon en leer su Biblia. No se preocuparon en meditar, no se preocuparon en orar, ni mucho menos en ayunar. Aunque no diga amén. Los jóvenes han ignorado la amonestación del Señor en sus vidas. Hay jóvenes adultos que pertenecen a la congregación, pero en este resguardo en casa no han leído sus Biblias. No han leído sus Biblias. Y lo más triste es que los padres que vienen a la iglesia lo permiten. No hay una exhortación de parte de los padres a la lectura. Y siguen viviendo la vida normal con coronavirus y sin coronavirus. Amados hermanos, esto es un tiempo difícil. Esto es un tiempo difícil. Este don del Espíritu Santo siempre está para denunciar una actividad maligna, para resguardar la vida de la iglesia. Alguien podrá decir, pero pastor, yo no tengo ese don. Pero tenemos la palabra escrita. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la voz de Dios. El mandamiento de Dios. Aquí la tenemos. ¿Qué debemos hacer? Consultarla. Yo no dudo que muchas veces el Espíritu Santo puede hablarnos a través de la palabra, darnos discernimiento. No lo dudo. ¿Qué dice Efesios? Los que tienen su Biblia. Capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está la amonestación del Espíritu Santo. Aquí está. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la amonestación del Señor para nuestras vidas. No podemos decir, es que yo no tengo el don de discernimiento. Bueno, aquí está la palabra que Dios también dejó. Hermanos amados,
El mundo se está infiltrando en nuestros hogares y nosotros no nos damos cuenta. Mire, estoy sorprendido cómo cuando llega el Halloween o el Día de los Muertos, los hermanos de la iglesia visten a sus hijos con calaveras. Le pintan la cara de calaveras. Le compran esas calabazas que andan vendiendo. Lo visten de brujo y de bruja. Le puede decir el que está a su lado, ahí te hablan. Pero pastor, es que mi esposo no es cristiano, es que mi esposa no es cristiana, es que mi suegra, ¿y a mí qué me importa su suegra? Es su convicción, es su responsabilidad, es su integridad, es su compromiso de instruir a su niño, a su niña, conforme a las Escrituras. Porque entonces, ¿dónde está su discernimiento espiritual conforme a la Biblia? ¿Dónde está? Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. El don de discernimiento del Espíritu, el Señor lo dejó para su iglesia en todos los tiempos. Y el apóstol Pablo siempre nos va a amonestar. Ahí en 2 de Timoteo, vamos terminando. En 2 de Timoteo capítulo 4, esta parte de la escritura yo lo oí por primera vez en 1977, 78. Una madrugada. No se me olvida lo que el locutor dijo en la radio. Estaba yo preparando mi desayuno para ir al trabajo, cuando yo encendí la radio y escuché estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y esta es mi encomienda, amados. Y esta es mi responsabilidad. Esta es mi tarea. Este es mi compromiso. Tengo que hacerlo. Aunque quizás a alguno no le guste, aunque quizás a alguno se enoje y se moleste, usted tiene que guiar su hogar, su casa, sus hijos, su esposa, su esposo. Tiene que hacerlo. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Muy difíciles, y quizás no está usando el discernimiento de la Biblia, que la Biblia nos enseña, o el discernimiento del Espíritu como don. Necesitamos urgentemente preocuparnos. Todo eso que está sucediendo, ir en contra de la familia, en contra de la vida, no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra que hemos leído, pero usted necesita discernirlo. Usted necesita discernirlo. ¿Cómo anda su discernimiento bíblico? ¿Cómo anda su discernimiento como don? ¿Cómo anda? ¿Qué le está permitiendo que su hijo, que su hija haga? ¿Qué está haciendo? Si usted no interviene, usted verá los resultados.
Dios quiera que nos ayude, que sus misericordias que son nuevas cada mañana sea en nuestra vida. El Señor Jesucristo equipó a su iglesia con este don, el don de discernimiento de espíritu. ¿Sabe que el enemigo sabe más de lo que usted y yo nos imaginamos? El enemigo lo sabe. Recuerde qué pasó con los hijos de Seba, que quisieron echar fuera un demonio en un hombre. Y se presentaron los 7 y dijeron: te mandamos fuera en el nombre de Jesús, del cual Pablo predica. Y el demonio le contestó y le dijo: a Jesús lo conocemos, a Pablo también lo conocemos, ¿tú quién eres? Y un demonio, el endemoniado, se le fue encima a los 7 hermanos, hijos de Seba, y los despedazó, los dejó desnudos, golpeados y todo eso. La Biblia lo dice. Entonces es importante que nosotros como creyentes nos responsabilicemos con el Señor. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted, para que usted reflexione, piense y diga: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, guíame, dirígeme. ¿Quiere orar conmigo? Ahí donde está sentada, ¿quiere doblar su rodilla? Hágalo. Y vamos a orar. Padre amado, esta tarde te damos gracias. Ponemos nuestras manos en tu vida, nuestra vida en tus manos. Porque sabemos que te necesitamos. Que tu gracia, que tu misericordia, que son nuevas cada mañana, sea en la vida, Padre amado, de cada uno de los que hemos creído en ti. Te ruego por mi hermana, por mi hermano, que la palabra que tú has puesto en mi corazón haya llegado a sus vidas. Que esa palabra quede en sus pensamientos, en sus corazones, en su espíritu, en su alma. Que esa palabra pueda estar ahí y que no vuelva vacía, sino que antes cumpla con el cometido, cumpla con el propósito. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por cada hogar, por cada familia, por los padres, para que puedan guiar a sus hijos al camino verdadero. Amado Padre, que el Espíritu Santo pueda usar la vida de cada familia con discernimiento de espíritus. Que el Espíritu Santo pueda intervenir en la vida de los que hemos creído en ti. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por equipar a tu iglesia de ese poder, de ese don. Por favor, que venga en la vida de los líderes, en la vida de tus siervos, en la vida de cada creyente humilde, sencillo, que vive en santidad, que vive en obediencia, y puedas traer edificación al cuerpo de Jesucristo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Mucho ánimo. Amén. Rogamos la presencia de tu